Ya chiquillos, hoy día vamos a ver la ayudantía 6, lo que viene siendo la planificación agregada. Ya, como ustedes tienen, bueno, la vieron hace poco la materia, más que entrar en profundidad de los conceptos, no es muy difícil. La complejidad de esto es, porque los cálculos son sencillos, si se dan cuenta son multiplicaciones, sumas y restas, pero lo complejo de acá es primero hay que leer bien el enunciado de lo que nos están dando y segundo son las conversiones si es que hay que hacerlas. Ya trabajar en las unidades, o sea, ser consecuente con las unidades que estamos trabajando. Ya, eso es súper, súper, súper importante. Eso es como lo fundamental porque los cálculos son sencillos, entonces, pero si tienen o no consideran algo que el enunciado dice, después está todo malo. Ya, entonces, ojito con eso. La ayudantía de hoy, lo que va a hacer, o sea, vamos a ver tres tipos de estrategias. ¿Ya? Como ustedes vieron en cátedra, la primera es de fuerza laboral constante y con variación en el nivel de inventario. La segunda es fuerza laboral variable con personal inicial. Y la otra es como cumpliendo con un personal mínimo, ¿ya? De trabajadores. En la ayudantía lo vamos a ir viendo paso a paso, cada cosa, ¿ya? Pero a grandes rasgos eso. Se trabaja con estos tres tipos de estrategias, ¿ya? Hay dos también que son de persecución y nivelación, ¿ya? Y hay una mixta también. Generalmente la mixta es como la adecuada, porque tiene como un poco de ambos, ¿ya? Pero siempre, siempre, siempre ustedes, en base a lo que les pidan, tienen que ver qué estrategia funciona y cuál no, ¿ya? Por lo mismo acá en la misma ayudantía le aparece, les dicen, por ejemplo, la alternativa A que pruebe con una estrategia, con la alternativa B con otra, y con la C con otra, y ahí ustedes vayan viendo eh, cuál es la mejor, ¿ya? Y para cada una tiene una forma de hacerse, ¿ya? Para cada estrategia se cuentan con unas cosas y no con otras y así. Ya, entonces eso como introducción. Ya, entonces les leo eh, el problema uno que dice que la joven activista Greta Thunberg, en su objetivo de ayudar a enfrentar el cambio climático, decidió abrir su propio local de comida 100% vegana. Su especialidad son los completos veganos y ya han tenido un incremento en las ventas debido al reconocimiento de su carrera en la lucha del medio ambiente. Entonces aquí el primer dato, esto igual como bueno, es súper bueno ir destacando las cosas importantes, ¿ya? Entonces en el primero nos dicen que el tiempo de preparación es de 45 minutos por unidad, ya eso es súper importante. Luego el costo unitario es de 810 por hora, ya. Este costo unitario viene siendo el costo de preparación, o sea, de preparación, ¿a qué? De costo de producción, ya. El costo unitario de almacenar las unidades no vendidas es de 530 por unidad, ya. Eso quiere decir el costo unitario de inventario. A eso se refiere. Pero mire, además nos dicen que el local puede incurrir en un costo de 670 pesos por unidades de demanda insatisfecha. O sea, además de no venderlas, también puede incurrir en un costo por no satisfacer la demanda. ¿Ya? Ahora dice, para poder cumplir con la demanda se tiene la opción de subcontratar a un costo de 1100 por unidad necesaria. ¿Ya? Ese es otro dato importante. Como segunda opción puede recurrir a mayor o menor mano de obra con un costo de 450 por la entrada de nuevos empleados. O sea, viene siendo el costo por contratar nuevos trabajadores. O la salida de empleados por un costo de 720 por trabajador. ¿Ya? O sea, que salga eso tiene como un coste de 720 para la empresa, pero, o sea, llevándolo como la realidad es básicamente porque cuando uno está en una empresa lo que hace es realiza inversiones, por ejemplo, en capacitación y además que también esa persona eh, que trabaja, adquiere experiencia, entonces todas esas cosas cuando el empleado se va, se pierden. Entonces eso se traduce como en un costo y para poder como cuantificarlo, por eso se hace como el costo de la salida que salga una persona de la empresa. Entonces, siguiendo como dato adicional, por términos de mantenciones programadas, durante los meses de julio hasta septiembre, el tiempo de producción aumentará en 15 minutos. Ya, eso es súper importante también. ¿Ya? Eh, Hay el tiempo de producción o de preparación, o ustedes lo pueden encontrar como tiempo de preparación, de producción
o de Nico, procesamiento. preguntan en el chat si estáis grabando la clase. ¿Sí? Sí se está grabando. Sí, sí se está grabando. Hoy, sorry, no vi. Ah, sí. Sí, sí estoy grabando. ¿Dónde está? Aquí. Ah, no, el anuncio. Acá. Ya, entonces, este tiempo, el tiempo de producción, lo pueden encontrar como tiempo de producción, de preparación o de procesamiento. ¿Ya? Que en realidad lo más probable es que lo encuentren como tiempo de procesamiento. ¿Ya? Y esto es súper importante porque aquí lo que hace referencia a este tiempo es cuánto se demora el sistema productivo en producir una unidad. ¿Ya? Entonces es fundamental porque acá nos dicen para los meses de julio hasta septiembre ese tiempo aumenta. Entonces eso tenemos que considerarlo para esos periodos. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Porque ahí pueden haber pillería. ¿Ya? Entonces eso. También nos dicen que consideremos 8 horas de jornada laboral. ¿Ya? Entonces, dadas las condiciones presentadas, Greta desea implementar el plan de producción más conveniente para los próximos 7 meses. Ese es el horizonte. ¿Ya? Para ello se le pide comparar las siguientes tres estrategias. A. La primera, fuerza laboral constante con variación en el nivel de inventario, considerando para el primer mes un inventario inicial de... sale completo acá. Eh, de 180 completos, ¿ya? Y además eh, tenemos órdenes programadas para el mes de agosto, ¿ya? Y que se deben retirar 400 unidades del inventario al inicio del mes. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se hace es que simplemente, como nosotros tenemos que definir una estrategia para poder decir qué hacer, ¿ya? Entonces, esta en particular, lo que se basa es que dejar un número constante de trabajadores, ¿ya? Y enfocarnos en el inventario que tenemos, ¿ya? Y ese va a ser como el enfoque, es como cómo yo modifico el inventario, cuánto yo voy a producir, cuánto voy a, ¿me entienden? Cómo voy a manejar todo eso, lo que produzco y el inventario, para yo poder solventar la demanda. Ese es el enfoque de la primera, ¿ya? No considera, por ejemplo, subcontrataciones o despido y cosas así, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, porque en esta parte, como no se considera eso que les dije, se hace de una manera, ¿ya? Cuando se considera, por ejemplo, cuando se contrata gente o cuando se subcontratan unidades, se hacen de otra manera, que son las siguientes estrategias que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, para la primera es eso. Entonces, acá tenemos los datos. Es súper importante también que estén los datos acorde a lo que ustedes están trabajando ya, si es que están trabajando por hora o por minuto, ya, eso es súper importante, si es que no tienen esos datos o todos están ordenados, que ustedes les den como el orden de magnitud, ya, o digamos eso. Ahora, una vez que nosotros extraemos los datos, ya, ese es como eh, el primer paso. Ya es primero leer bien y segundo identificar que las unidades estén bien, estén todo acorde a lo que yo voy a comenzar a trabajar. Todo en horas o todo en días o todo, ¿me entienden? Entonces eso. Esto acá es lo fundamental porque si tienen eso malo, después los cálculos como son sencillos van a tener todo malo. Entonces en el problema uno, ¿ya? ¿Cómo se resuelve? Lo primero, nosotros tenemos la estrategia A, ya que va a ser la fuerza laboral constante. Perdón, antes de seguir, ¿se ve bien o hago zoom? Chiquillos, Un poquito de zoom puede ser. ahí se ve un poquito mejor. Sí, está bien. Ya, vale. Ya, pues entonces acá nosotros tenemos nuestro horizonte de tiempo, ¿ya? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y son 7. Ya son 7 meses. Ya, ahora, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dicen que desde este mes hasta este mes de acá, ya la tasa de procesamiento o perdón, no la tasa, el tiempo de procesamiento cambia, ¿cierto? Por la mantención. Entonces acá hay un comentario, de hecho se los puse, que debido a la mantención, ya el tiempo de procesamiento aumenta. ¿Cuánto? 15 minutos, ¿ya? Es lo que está aquí, ¿ya?
Entonces, acá es súper importante porque miren, si ustedes se fijan en el enunciado nos dan estos por minuto, ¿cierto? Pero en los datos, por ejemplo, acá yo tengo la jornada laboral en horas, ¿ya? Y acá tengo un costo de producción también por hora. Entonces, ahí yo tengo que ver cómo o trabajo todo en minutos o todo en horas, ¿ya? Entonces, fue lo más rápido o lo que más acomodaba era pasarlo a horas, ¿ya? Entonces, esa es la conversión que se hizo y que estos dos valores que están acá son son los con los cuales se trabaja. Ya, eso es súper importante. Entonces, simplemente copiamos y pegamos los datos. Esta es la primera parte. Copiamos y pegamos los datos que nos da el enunciado. Nos dicen también los días laborales por mes, los cuales se van a trabajar. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso, lo que nosotros hacemos es sacar el total. ¿Ya? El total de la demanda para el horizonte que nosotros estamos viendo, que es lo que está en color rojo. Y también los días laborales totales. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a utilizar después en la fórmula, ¿ya? Entonces, luego de eso, nosotros tenemos que ver cómo esta estrategia, ¿cierto? Se basa en una fuerza laboral, perdón, constante. Entonces, nosotros debemos determinar el número de trabajadores, ¿ya? Ese es como el primer paso, ¿ya? Si no les dan el número de trabajadores, entonces ustedes lo deben calcular, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Aquí sale el valor de 6, ¿ya? Pero es esta fórmula que está aquí, ¿ya? Y básicamente es la que está aquí. Esta que está acá. Está en azulito. ¿Ya? Que es que va a ser la demanda acumulada del plan por el tiempo estándar. ¿Ya? El tiempo estándar se refiere también al tiempo de procesamiento. Dividido en los días del plan de producción por las horas laborales diarias. ¿Ya? Esa es la fórmula que se ocupa. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la casillita donde está los números de trabajadores, acá se redondea, porque uno no puede tener un trabajador y medio. tiene dos o uno, entonces por eso se redondea, ¿ya? Aquí está la fórmula. Entonces, ¿qué se redondea? La división, ¿ya? ¿De qué cosa? De la multiplicación de estos dos valores, ¿ya? Que viene siendo B11, que es la demanda, o la suma de la demanda, ¿cierto? La demanda acumulada, por eso nos interesa ese valor, por el tiempo estándar. El tiempo estándar se refiere al tiempo de procesamiento, ¿ya? Por eso el tiempo normal de proceso, ¿ya? Que son de 0,75 horas, ¿ya? Por eso está multiplicado por esto. O sea, es este valor por este, ¿ya? Y eso dividido en el que viene siendo los días del plan de producción, que son 126, o sea, son los días los cuales yo voy a producir del mes, que son los días laborales, por la jornada laboral, ya que son de 8 horas. Y es más que nada para dejar todo eso en horas. O sea, en horas, perdón, con horas y todo, se cancelan las unidades y queda en trabajadores. Ya, creo que, no sé si, a ver, no sé si dejé acá el cálculo, o sea, como la conversión para... No está. Ya, pero si uno hace la operación matemática, o sea, lo hace manual, le debería dar que debería estar en trabajadores, ¿ya? Se deberían cancelar la hora y las horas con la hora y los días con los días. Ya, entonces, eso es lo primero para esta estrategia. Determinar el número de trabajadores que va a ser constante a lo largo del periodo que nosotros estamos hablando. ¿Ya? Luego de eso, una vez que calculamos los números de trabajadores, nosotros tenemos que obtener el tiempo disponible, ¿ya? Que es esta columna de acá. ¿Ya? Que es... esto bueno, lo puse como comentario, lo voy a correr un poquito. ¿Ya? Esta es la tabla 1. Voy a correrme un poquito. Lo voy a dejar por acá. Entonces, en la tabla 1, que son los cálculos iniciales, nosotros debemos saber el tiempo disponible. Pero ¿cómo se calcula? Es en base a esta fórmula que está aquí, ¿ya? Que viene siendo las horas de jornada laboral por los días laborales en el mes por el número de trabajadores, ¿ya? El número de trabajadores ya lo sacamos, ¿cierto? Que fue 6 que nos dio, ¿ya? Y además tenemos los otros dos valores, ya que vienen siendo las horas de jornada laboral, ¿ya? Espera, lo voy a marcar aquí. Ahí sí. Son los días laborales, ¿ya? Y por la jornada laboral, que son 8 horas por día. Entonces, 8 horas por día por los días, entonces se cancelan los días y me quedan
me queda en horas, ¿ya? Y eso por los trabajadores, entonces aquí lo que me da el resultado como el tiempo disponible que yo tengo, ¿ya? Entonces ese valor va aquí. Entonces, y así lo mismo para los demás. Entonces multiplicamos, que dejamos, ¿cómo se dice esto? Anclado la jornada laboral y el número de trabajadores, ¿ya? Y lo que uno va variando son los días laborales, ya para cada mes. Y ahí uno corre nomás la fórmula, ¿ya? Entonces no hay más que explicar acá. Ahora, lo segundo es, como ya identificamos el tipo de procesamiento, ya que viene siendo, o sea, el tiempo, perdón, de procesamiento, nos dicen que en el enunciado el tiempo normal de proceso es de 45 minutos por unidad, ¿cierto? Pero eso viene siendo para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Ya, porque recuerden que en julio, agosto y septiembre ese tiempo que se demora aumenta en 15 minutos adicionales. Por lo tanto, eso tenemos que considerarlo, ¿ya? Y entonces es súper importante identificar eso, porque el tiempo de procesamiento que vamos a ocupar para esos meses, ¿ya? Va a ser el de, en este caso, una hora, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es, son las 0,75 horas que sacamos, ¿cierto? Del tiempo normal, perdón, el tiempo estándar que se demoraba en los meses anteriores, pero como que dijeron que aumentaba 15 minutos, entonces por eso es la suma, ¿ya? Viene siendo los 0,75 más, ¿qué cosa? Ese valor que son los 15 minutos, pero ahora yo los tengo que pasar, los divido en 60 porque los tengo que pasar a horas, ¿ya? Y eso nos da eso, una hora, ¿ya? Entonces, eh, eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, ya que bueno. Entonces ahora el cuarto paso, como ya verificamos que estamos trabajando en la unidad adecuada y todas esas cosas, entonces ahora debemos calcular la producción real, ¿ya? Esto que está acá. El inventario inicial todavía no. Primero es la producción real, ¿ya? ¿Y cómo yo la determino? Acá está la fórmula. Es el tiempo disponible que ustedes sacaron dividido en el tiempo de procesamiento del periodo, ¿ya? O de producción, o ya que se puede encontrar, o el tiempo estándar, o el tiempo normal de proceso. ¿Ya? Y le puse acá del periodo, porque es súper importante eso. ¿Ya? Para estos 1, 2, 3, hasta de marzo a junio se tiene un tiempo de procesamiento, ¿cierto? Pero para estos tres cambia. ¿Ya? Hay un aumento, entonces eh, tiene sentido que esta producción sea más baja, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Viene siendo el tiempo disponible dividido simplemente en el tiempo de procesamiento del periodo. Entonces, es el tiempo disponible que está aquí, dividido, o sea, sí, dividido en el tiempo normal del proceso. Para el mes de marzo, abril, mayo y junio es el que nos da el enunciado y no hay problema. Acuérdense que trabajamos con la conversión, ¿ya? Porque estamos en horas. Pero, para el mes, por eso le marqué acá con azulito, porque aquí desde julio a septiembre, se considera, perdón, acá estoy en inventario, aquí en producción real. Se considera, como les dije, ese aumento adicional de 15 minutos, ¿ya? Y como lo hicimos la conversión, trabajamos con ese valor, ¿ya? Entonces, ojito ahí. Entonces lo consideramos y simplemente hacemos el cálculo, ya que es sencillo. Entonces, eso. Por ejemplo, les podría entrar otro ejercicio que les dijera, suponte, que para el mes de julio, por X motivo, el tiempo aumenta o disminuye. Ya el tiempo me refiero de procesamiento del periodo. O puede, no sé, pues solamente en ese mes aumenta y disminuye, o simplemente en este mes, o en 2 meses, ¿me entienden? Entonces, estos detalles así que yo les digo, tienen que ser súper minuciosos, porque ahí puede que se equivoquen. Entonces, ¿ya? Para que tengan mucho ojo. Eh, bueno, dicho esto, entonces ahora recién podemos calcular ya el inventario final y también el inventario inicial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo realizamos? Primero, para sacar el inventario final necesitamos tener el inventario inicial más la producción real menos la demanda, ¿cierto?
El inventario inicial nos viene dado por el enunciado, ¿cierto? Que nos dijeron que era de 180. ¿Ya? Entonces, uno lo que hace es simplemente considerar inicialmente 180. ¿Ya? Pero esto de acá, cuando usted haga los cálculos, no debería estar. ¿Ya? De momento, deberían fijarse primero en el inventario final. Porque tienen que ir resolviendo según esta fórmula que está acá. Se las leo. Eh, como estamos trabajando con inventario, ¿cierto? Yo no puedo tener unidades negativas de inventario. Supongamos menos 5 completo en el contexto que estamos, ¿cierto? Entonces por lo mismo se ocupa la función si. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica? Es si viene siendo el inventario inicial más la producción que yo tengo, ya que es la producción real, que es lo que está en naranjito, ya, o sea, el inventario inicial más la producción menos lo que me demandan, eso es positivo o es mayor a cero, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el resultado? Simplemente la operación de lo que acabamos de decir, ya el inventario inicial más la producción más lo que yo lo que yo producí, perdón, menos la demanda. ¿Ya? Y en caso contrario, en caso de que sea como la demanda sea mayor a lo que yo tengo, ya sea en mi inventario y en lo que yo produzca, entonces yo no puedo tener un inventario negativo, ¿cierto? Entonces por eso el caso contrario, o sea el valor si es falso, va a ser cero, ¿ya? Entonces eso con el inventario. Entonces así funciona esta bueno, la fórmula. Y bueno, y tiran para abajo. ¿Ya? Y aquí este inventario inicial lo que se hace es el inventario, recuerden, el inventario inicial del siguiente periodo va a ser el inventario final del periodo anterior. Suena enredado, pero de nuevo. El inventario inicial de este periodo, por ejemplo, del segundo periodo que viene siendo abril, va a ser el inventario final del el periodo anterior, que viene siendo marzo. ¿Ya, chiquillo? Entonces, por eso está como anidado, así como igual a el inventario final. Y el inventario inicial en realidad es, si se dan cuenta, eh, va anclado al inventario final del periodo anterior. ¿Ven? Y así para cada para cada celda. ¿Ya? Ahora aquí también les quise señalar. Por eso le reitero de nuevo, es súper importante que lean el enunciado súper bien y destaquen y todas esas cosas. En el enunciado nos dicen que hay un retiro en agosto de 400 unidades, ¿ya? Entonces, aquí igual les marqué con otro color, que se hace, es igual a, ¿qué cosa? El inventario final que yo tengo en del periodo anterior, ¿ya? Pero el inventario inicial va a verse disminuido por esas 400 unidades que estaban ya, ¿cómo se dice? Ya habían pedido esas unidades. Por lo tanto, sí o sí esas tienen que salir y las tengo que considerar, por lo tanto se las resto ahí, ¿ya? Y luego de eso, bueno, ahí después ya queda cero. Cero y aquí esto nos da cero, que tenemos cero inventario. Ya entonces, eso chiquillos. Hasta el momento aquí, ¿se entiende todo? ¿Todo ok? Ahí me confirman si o si no, para repetir. Sí, Nico. ¿Seguir? Ya bacán. Ya bacán chiquillos. Entonces, eso. Ahora, lo otro que hay que hacer una vez que tenemos el inventario final y inventario inicial es sacarlo, esta columna que está acá que viene siendo los faltantes. Ya, los faltantes es básicamente como sale acá, la diferencia entre, o viene siendo más bien lo que yo tengo, ya, sumando el inventario inicial más la producción real, menos lo que me demandan, ¿cierto? Y si es que eso es positivo, eh, si es positivo, entonces va a ser el valor de cero. Ya es porque quiere decir que no me faltó, sino que abastecí la demanda, la satisfací. Entonces, por eso el valor de cero. ¿Ya? Ahora, el caso contrario va a ser la demanda menos lo que yo tengo, ya considerando el inventario y la producción real. ¿Por qué eso? Porque cierto que el caso contrario es que yo necesito saber si lo que yo tengo es menor a lo que me están demandando, ¿cierto? Entonces me faltan unidades,
Entonces por lo mismo yo a esa demanda le resto lo que yo tengo de producción. Y es básicamente porque yo no puedo tener, o sea, los faltantes no pueden ser negativos. Entonces por lo mismo es más que nada para respetar los signos y todo con acuerdo. Entonces, y como yo acá satisfací con inventario y lo que producí, entonces no tengo faltantes. Pero aquí yo tengo cero tanto en inventario en agosto y para septiembre. Ya, entonces eh, yo tengo una producción de 912 y me están demandando 1115. Ya, entonces ojito con eso, ¿ya? Aquí hay que ver el tema de la producción y esas cosas. Entonces, cuando uno cuando se arrastra la celda, ¿cierto? Y la fórmula, acá nos dan que los faltantes para este mes de agosto es 146 y para septiembre es 668. ¿Ya? Y aquí está señalado. Es lo que vimos acá, pero se arrastra para abajo, ¿no? ¿Ya? Si se dan cuenta, sigue el mismo orden. Eso. Entonces, luego de aquí, nosotros ya pasamos a la segunda tabla. Ya que viene siendo sacando los costos. Ya, entonces, ahora lo que debemos hacer es calcular tanto los costos de inventario como los costos de que nos falten unidades y también los costos de producción. Porque recuerden que el enunciado nos dice que si es que la empresa o sea, Greta en este caso no, ¿cómo se llama? No satisface la demanda, tienen como un costo de penalización, por decirlo de alguna manera. Entonces es como el costo porque me falten unidades, por no satisfacer lo que me están demandando. Entonces, eso. Lo primero es el costo de inventario. ¿Cómo se saca? Es súper sencillo. Es simplemente la multiplicación entre el costo de almacenamiento por unidad que me entrega el enunciado. Y si es que no fuera así, o uno hacer la conversión, que son 530 por el inventario final de ese periodo. Es simplemente eso, nada más. Y luego simplemente multiplicamos y arrastramos hacia abajo. Ya, y luego de eso también nos interesa saber la suma, ya de todos los costos por mes de, perdón, de inventario. Luego de eso, voy a hacer un poquito acá de suma. Luego de eso sacamos los costos por faltante, ya que él sigue la misma lógica que viene siendo el costo que por no satisfacer la demanda por la unidad de faltante. ¿Ya? En los en 1, 2, 3, 4, 5, en los primeros 5 periodos no hay, porque claramente no me falta. Pero como vimos, en estos últimos dos sí me falta unidad. Entonces, claro que yo incurro en ese costo. Y se multiplica básicamente. Es 146 por el costo asociado a que falte esa unidad. ¿Ya? Y lo mismo para el otro periodo. Y luego de eso se suma. ¿Ya? Se suman todos los costos. Ahora la misma idea para el costo de producción. ¿Ya? Que viene siendo ahora lo que yo uy, perdón, déjeme, ahí sí, que se me había pegado. El costo de producción viene dado por 810, ¿cierto? Que es, acá me lo dicen que está por hora. Y para poder sacar el costo de producción total, lo que yo hago es multiplicarlo por el tiempo disponible. El tiempo disponible es como el tiempo disponible de producción que va a haber, ¿ya? Entonces, y eso está determinado por los trabajadores también que yo voy a tener. Entonces, eh, hay que considerar el tiempo disponible, ¿ya? Porque acá el tiempo, como sale la fórmula, ¿cierto? Acá el tiempo disponible considera la jornada laboral, ¿sí? Los días laborales en el mes y también los números de trabajadores con los cuales yo cuento. Entonces, claramente hay que considerarlos para saber cuánto es el costo de producción asociado, ¿ya? Por mes. Y por eso se ocupa el tiempo disponible. Y se multiplica por eso, por el costo de producir. Y luego bueno, se multiplica para cada mes y se suma. Entonces una vez que tenemos estos tres costos, los sumamos y sacamos el costo total de la estrategia, ya que son 6.743.820.
¿Ya? Eso hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Para pasar a la alternativa B. Nico, hay una duda, el inventario final con el de los faltantes, o sea, ¿Ya? tiene como la misma fórmula ahí en el cuadrito de texto que le pusiste abajo. No, no sé si... Ah, aquí. Ah, claro. Aquí esto es negativo y acá es positivo, parece. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque... A ver, déjame cachar. Tení inventario más producción menos demanda. Claro, está al revés, mira, ahí. El B4, que es el morado, es la demanda. Y es positiva. Y el negativo es esto que está acá. Antes se lo voy a cambiar. Gracias, gracias. Ah, ya, ya, sí, gracias. Vale, vale. Sí, ahí está. La demanda era positiva. Es más que nada para que le entregue aquí este valor positivo. Porque si no, le daría negativo. Eso. Ya, ahora pasando a la segunda alternativa, viene siendo ya la estrategia B, que es fuerza laboral variable, ¿ya? Pero con un personal inicial. Entonces, aquí lo que se debe hacer es que, bueno, ahí leamos el enunciado. Dicen, en la alternativa dice fuerza laboral variable con un personal inicial de 6 empleados. Entonces aquí, a diferencia del anterior, aquí sí nos dan eh, la cantidad de trabajadores. No tenemos que calcularlo. Ya, entonces, eh, al tiro ponemos de cara 6. Entonces no necesitamos hacer el cálculo que hicimos antes. ¿Ya? Y con estos trabajadores, ¿ya? Como nos dice fuerza laboral variable, quiere decir que ahora yo, en vez de tener mi enfoque en, ya sea en mi producción o en mi inventario, cómo lo voy a manejar y todas esas cosas, ahora el enfoque de esta estrategia viene siendo, oye, ya, pero ¿cómo yo manejo ahora mi mano de obra? ¿Cómo yo la disminuyo, la aumento, contrato más gente, despido más gente? Ahora el enfoque va en ese sentido, ¿ya? Se olvidan como de lo otro y se enfocan en cómo resolver ese problema en base a esa estrategia, ¿ya? Este es el enfoque, esa es la gran diferencia con respecto a la primera que vimos, ¿ya? Entonces, eh, aquí inicialmente se copian nomás y pegan los datos que nos dieron el enunciado, se saca también el total, lo mismo que hicimos antes, y aquí el tiempo disponible cambia, ¿ya? El tiempo disponible que calculamos antes, de aquí, viene dado por esta fórmula que está aquí, ya que se la anoté, pero ahora cambia, y viene dada por esta fórmula, que es el tiempo de procesamiento por la demanda pronosticada en ese mes, ¿ya? Que viene siendo 0,75 horas por esa demanda. ¿Ok? Y así va hacia abajo. Ya, entonces, eso. Y se hace el cálculo y la celda, bueno, simplemente, recuerden, el tiempo de procesamiento para estos 4 meses es 0,75. ¿Ya? Pero para los meses siguientes cambia, que es de 1. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está, el azulito. El azul multiplicado por el naranjo que está acá. Ya que viene siendo esa demanda por ese tiempo de procesamiento de ese mes en particular. ¿Ya? Entonces aquí estamos considerando esa mantención programada, creo que había. O no sé lo que había, pero ese retraso. Ahora, una vez que nosotros tenemos el tiempo disponible, eh, necesitamos calcular el número de empleados, pero recuerden, aquí inicialmente se cuentan con 6, ¿ya? Ahora el enfoque es de estos 6 que yo inicio, con estos 6 trabajadores que yo tengo. ¿Cómo, ¿Qué tengo que hacer? Disminuyo, aumento, ¿qué hago? Entonces, por eso esta estrategia se basa en eso, que es variable la fuerza laboral. Entonces, para sacar después de sacar el tiempo disponible, nosotros debemos calcular el número de empleados, ¿ya? Y el número de empleados viene dado por esta formulita que está acá, ya que es donde sale el número de trabajadores variable.
sale variable, pero significa variable. ¿Ya? Y esa fórmula es la que utilizamos. ¿Ya? Entonces, viene siendo la demanda I, ya, o sea, la demanda del mes I, que viene siendo marzo, por el tiempo de procesamiento de ese mes, dividido, o el tiempo estándar I, ¿cierto? Que también es lo mismo, dividido en qué cosa, en los días laborales de ese mes, ya que es 18, por las horas laborales diarias, ya que es básicamente la jornada laboral, que es de 8 horas. ¿Ya? Y ese resultado, bueno, lo redondeamos. Bueno, el número decimal es que yo quiero redondear cero porque, como les dije antes, no podemos tener 6,5 trabajadores, sino que son 6 o 7. Entonces, eso. Y recuerden siempre que anclar qué cosa. Esto que viene siendo el tiempo de procesamiento y la jornada laboral. Pero esto funciona hasta qué punto o hasta qué mes, hasta junio. ¿Ya? Porque recuerden que en julio, ¿ya? En julio el tiempo de procesamiento cambia por los minutos adicionales. Entonces ya no considero los 0,75, sino ahora considero esa hora. ¿Ya, chiquillos? Entonces, mucho ojo con eso. Yo le he recalcado tantas veces porque aquí es donde mucha gente se equivoca. Entonces, eso y como bueno, lo calculamos y arrastramos. ¿Ya? Ahora lo segundo es ver cuántos empleados yo voy a contratar. ¿Ya? Eso, acá yo lo que saqué viene siendo los números de empleados que yo voy a tener para ese mes. Bueno, para cada mes. Pero necesito saber cuántos contraté. Po. Acá uno al ojo puede saber simplemente que si uno parte con 6, por ejemplo, aquí no contraté nada, aquí despedí a uno, ¿cierto? Pero para hacer el cálculo y dejarlo como explícito, se hace estos dos cálculos de acá, que son los empleados que contrato y los empleados que despido. Lo primero es que son la cantidad de empleados que yo voy a contratar, viene dado por esta fórmula. ¿Ya? Y esta fórmula lo que dice es que si el número de trabajadores es menor al número de empleados, entonces hazme la resta entre qué cosa, entre los números de empleados que yo tengo en ese mes menos los iniciales. Ya eso es lo que me va a realizar. Si es que se cumple lo anterior y si es que no, entonces cero. Ya entonces eso. Entonces si estos son iguales, claramente yo no contraté a ninguno. Entonces por lo mismo es cero. Pero si ustedes ven acá, los números de empleados que yo tuve en ese mes son distintos al que yo tenía inicialmente, que eran 6. Entonces aquí yo no contraté, pero sí despedí, ¿o no? Entonces aquí está clarito, ¿ya? Entonces, haciendo esa analogía, pasamos a los empleados que fueron despedidos. Y es con la fórmula también con un sí, ¿ya? ¿Cómo sale esto? Es sí. Los números de trabajadores iniciales que yo tuve o ese valor es mayor a los que tengo actualmente, entonces háceme la resta entre ambos. ¿Ya? Y en caso contrario, cero. Entonces es para ver a cuánto empleados yo despedí. ¿Ya? Entonces si este valor es mayor o sea, si este valor que está acá es mayor a esto que está aquí, o lo mismo decir que este valor es menor a este, entonces lo que hace es realizarme la resta. Y por eso acá queda como 1. Y aquí por ejemplo también. Aquí tenemos 6 y acá tenemos 8. Pero, ojo que acá. Yo en el mes anterior, en julio, yo tenía 9. ¿Ya? Y luego acá yo tuve 8. Entonces aquí lo que quiere decir es que, o sea, lo que quiere decir es que yo desde este mes a este mes yo despedí una sola persona. ¿Ya? Pasar de tener 9 a pasar a tener 8. Y así. Y la misma lógica acá, por ejemplo. Aquí en este mes. Ya en septiembre yo tenía 12, pero fue porque yo en el mes anterior que tenía 8 yo contraté a 4 personas. Por eso tengo 12 empleados. Ya entonces, una vez que hacemos estos cálculos, nos vamos a la tablita 2, ya que viene siendo ya ahora sacar los costos. Ya los costos por... Nico, Dime. ahí los números de trabajadores, el 6 solamente lo ocupaste en marzo, ¿cierto? ¿Cuál?
¿Dónde? ¿Aquí? El dato ese que te dan de 6 trabajadores solamente lo usaste para marzo. Después iba usando los meses anteriores. Em, sí, porque mira, aquí lo que se calcula... Ah, espera, ¿dónde está aquí? Aquí se da la coincidencia también de que cuando uno hace el cálculo, justo también da 6, ¿ya? Entonces, como que... a ver, ¿cómo le digo? Como que calza, o sea, es como... se da la coincidencia de que justo también es 6, ¿ya? Pero supongamos este valor de acá, lo que se hace es simplemente, ¿para qué sirve en realidad? Es para ver cuántos contraté y cuántos despedí, ¿ya? El que determina el número de empleados viene siendo esta fórmula, ¿cachai? Porque supongamos el ejemplo, este no hubiese sido 6, o supongamos ya que es 6, pero aquí la fórmula nos da 7, ya en vez de 6. Aquí debería aparecer que yo contraté a una persona y aquí, bueno, no despedí a nadie. ¿Cachai? Entonces, acá este número de empleados, acá lo que te dice es la cantidad de gente que yo tengo en ese mes. Pero aquí sale el número inicial, es con el cual yo parto. Es como el mes cero, antes de marzo. Es como ya, con los que tengo parto con 6 y el mes siguiente en marzo. ¿Cuántos tengo? Y aquí justo se dio la coincidencia de que era 6 que los mantuve. Pero perfectamente podría haber sido otro número. ¿Ya? ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, sí. Ese es como, es que claro, tenéis razón que se puede como confundir un poquito, pero es como por ahí va el enfoque. Ya, siguiendo entonces, sacamos los costos. Y como en el enunciado nos dan los costos por contratar gente, también los costos asociados a despedirla y también los costos de producción, entonces con eso podemos sacar los costos totales de cada cosa. Ya el costo de contratar o por contratar gente viene siendo la cantidad de empleos que yo contraté, y por eso nos servía esa columna, por aquí, por el costo de contratar, ya que son 4.50 por empleado. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque por ejemplo en el enunciado les puede decir, no sé, el costo por contratar, no sé, dos empleados es de, supongamos, de 900 pesos. ¿Ya? Pero ustedes saben que ustedes tienen que verlo, no por dos, sino por uno. Entonces ahí tienen que realizar la división. ¿Me entienden? Tienen que sacar como eso unidad. Entonces todas esas cosas, esas como pillerías, por decirlo así, tienen que fijarse muy bien. La unidad sobre todo. ¿Ya? Leer muy bien. Aquí lo que nosotros nos dicen por empleado. Entonces ya nos dan el costo unitario. Entonces no hay problema. Multiplicamos simplemente y arrastramos hacia abajo. Y luego sumamos todos los costos. Lo mismo para los despidos. Ya el costo por despedir ¿cómo se llama esto? A una persona es de 720, entonces eso lo multiplicamos por los empleados que yo despedí en ese mes. Y lo mismo, ¿cierto? Para cada mes y luego sumamos. Ya al final. Y por último, el costo de producción. ¿Ya? Que es parecido, de hecho creo que el mismo, el que vimos anteriormente. Es 810 por hora por el tiempo disponible. ¿Ya? Multiplicamos y después sumamos. Y una vez que hacemos eso, sumamos los tres costos y calculamos el costo total de la estrategia B. ¿Ya? Que en este caso era de la fuerza laboral variable. Ya chiquillo, hasta aquí alguna duda, alguna consulta que haya no quedado algo claro para pasar a la siguiente. Sí, Nico, una consulta. Dime. En esta estrategia no hay posibilidad de que te falte o te sobre inventario, ¿no? Claro. Ya, Sí. bueno. Y en el caso de que yo entiendo que las 400 que se retiraron eran solamente para el caso, para estrategia A, pero si fuera también como para todas las estrategias, habría que sumársela a la demanda de agosto o a la demanda de julio. ¿Cómo? ¿Cómo? De nuevo, de nuevo. No te caché Que lo en, último que preguntaste. en el enunciado, en la letra A, dice ¿Sí? que hay que retirar 400 unidades, ya, en el inicio de agosto, ¿cierto? Claro, es que aquí te hace explícito que son
400 unidades del inventario al inicio del mes. Ah, claro, ya. Ok. ¿Por Ya, qué? bueno, ¿Cuál bueno. era esa es tu pregunta? Ah, era que como si no tenía inventario, ¿cómo lo hacía yo, no? ¿Cómo consideraba De esas acuerdo. unidades? ¿Ah? Claro, o sea, habría que agregarle a la demanda y ahí tendría que haber agregado una montonera de gente, no sé cuántos, pero varios. Claro, claro, Ya, bueno, exacto. Sí, sí, ya pero sí. como te hacen el explícito a que hacía alusión al inventario, entonces, y como acá no trabajamos con eso, no se considera simplemente. Ya, bueno, vale. Eh, ya chiquillo. Entonces, pasando ahora a la estrategia C, de aquí del inciso C, dice fuerza laboral mínima con posibilidad de subcontratación de unidades. Ya, entonces aquí, ¿cuál es el enfoque? Aquí lo que yo hago es subcontratar unidades. Al principio yo lo entendía como subcontratar, digamos, dejarle como la pega a... Ya yo no voy a producir lo que me están demandando, sino como que esa pega yo la externalizo. Ya, o sea, digo, suponte ya, yo tengo una capacidad productiva de 3.000 unidades, por ejemplo, pero me están demandando 4.000, me faltan 1.000 y no alcanzo, no me da mi sistema productivo, no me da abasto para... Entonces, ¿qué hago? Mientras yo produzco esas 3.000 con las cuales yo sí alcanza mi capacidad, le doy la pega a otra persona, a otra empresa, por decirlo de alguna manera así. Se subcontratan como unidades, o sea, otra entidad se va a encargar de producirla. ¿Ya? Esa es la lógica de la subcontratación. Entonces aquí el enfoque es eso. Y no considera inventario eh, ni tampoco, ¿cómo se llama esto? Como variación en lo que viene siendo como mi capacidad de fuerza laboral. ¿Ya? Aquí el enfoque es, yo digo ya, yo produzco, yo tengo esta cierta capacidad de producción, doy abasto, no doy abasto, y si es que doy abasto no hay problema, y si es que no, le paso la pega a un tercero. Eso es más que nada, ¿ya? Entonces, aquí nos dicen fuerza laboral mínima con posibilidad de subcontratación. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es aquí sacar el número mínimo de empleados, ¿ya? Y este número mínimo de empleados se calcula con esta fórmula que está aquí. Ya, se las voy a hacer un poquito más grande. Porque ya, el número de trabajadores ya va a venir determinado por el requerimiento mínimo, por el tiempo estándar o el tiempo de procesamiento, por el número de periodos del plan dividido en los días de plan de producción por las horas laborales por día. Ya, entonces, nos vamos a la formulita. ¿Y cuál es? El requerimiento mínimo. ¿Cuál es? Es la mínima demanda del periodo que yo estoy viendo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, si uno analiza la demanda pronosticada, acá tenemos 1200, o sea, perdón, 1020, 995, 1130 y así. Entonces ustedes tienen que ver de todos esos periodos cuál es la demanda más pequeña, o sea, mi requerimiento mínimo. Ya, entonces por eso le marqué acá con naranjo la celda de abril, ya la celda de ese mes. Porque ese es mi requerimiento mínimo, ¿ya? Ese valor, ya que es B55, que es esa celda que está acá, va a ir multiplicado por qué cosa, por el tiempo estándar. Recuerden, el tiempo estándar es este que está aquí, 0,75. ¿Ya? Espérenme un poquito, aquí. Ese que está acá. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, eso lo multiplicamos por el B64, que viene siendo qué cosa, según la fórmula, el número de periodos del plan. ¿Ya? El número de periodos del plan el que está acá. Estos son 7 meses. Ya ese es mi horizonte de tiempo. De hecho lo entrega el enunciado también. Entonces ese, como es mi horizonte, esos periodos considero. Ahora eso dividido en qué cosa. En eh, los días del plan de producción, o sea, mis días laborales, que son 126, por eso sumamos todos estos que están acá, son los días en los cuales yo voy a trabajar, o sea, la empresa va a trabajar. Y eso va multiplicado por el horario laboral, ¿ya? Que viene siendo, o la jornada laboral, que viene siendo 8 horas. Ya, y con ese cálculo nosotros sacamos el número mínimo de empleados que yo necesito.
que también justo sea la coincidencia de que es 6. ¿Ya? Pero perfectamente podría haber sido otro valor. ¿Ya? Y bueno, se redondea, ¿cierto? Por eso el 0. Entonces, una vez que yo tengo eso, ya ahora puedo sacar el tiempo disponible. ¿Ya? Y el tiempo disponible de acá, como yo tuve que calcular mis números de empleados y como esta estrategia no se enfoca en variar como esa fuerza laboral que yo tengo, porque aquí en la estrategia B yo la varío, ¿por cierto? Yo veo, oye, ¿sabes qué? Contrato, despido, ¿cierto? Por eso se analiza de esa manera. Pero aquí yo no estoy viendo si contrato o despido gente, ¿cierto? Yo estoy viendo, eh, ni siquiera analizo el inventario, solamente veo mi producción y si es que subcontrato o no. Entonces, el tiempo disponible viene dado por esta fórmula que está aquí. Ya que viene siendo la misma que vimos en la estrategia A, que son las jornadas laborales, o sea, las horas de la jornada laboral. Laboral por los días laborales en el mes por el número de trabajadores. Ya, entonces simplemente lo que está acá. Ya. Entonces, es la jornada, ¿cierto? Por los días laborales por el número mínimo de empleados o el número de trabajadores. Y eso hacia abajo. Ya ustedes pueden ver que solamente varía esta celdita, que es la del medio, que son los días laborales. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros tenemos el tiempo disponible, nosotros nos interesa calcular la producción real. ¿Y cómo va a venir determinada esta producción? Va a ser el tiempo disponible, ya que calculamos anteriormente, dividido en el tiempo de procesamiento del periodo. ¿Ya? Entonces, recuerden que desde marzo, abril, mayo, junio, tenemos un tiempo de procesamiento y para los siguientes periodos tenemos uno distinto. ¿Ya? Porque nos vamos a demorar 15 minutos más. Ya, entonces eso hay que considerarlo. Perfectamente, como les había comentado antes, según el enunciado le dicen que en el mes de julio le aumenta, en el agosto se mantiene como estaba inicialmente y después en septiembre cambia de nuevo. Entonces, todas estas cosas que yo les digo, tienen que considerarlas, ¿ya? Por eso es como muy meticuloso los cálculos. Son sencillos, pero respeten siempre las unidades con las cuales están trabajando. ¿Ya? Entonces, para ese mes, por ejemplo, para julio, el tiempo disponible de ese mes, pero ahora ¿qué se considera? Claro, pues como aumenta para ese mes y en adelante, entonces se considera ese aumento en el tiempo de producción. ¿Ya, chiquillos? Entonces, que acá viene siendo el 1, por eso va. Eso y así hacia abajito, hacia los demás meses. Eso. Ahora, una vez que nosotros calculamos la producción real, nos interesa saber ya las unidades que yo voy a subcontratar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la producción real sí me da abasto para la demanda que se pronostica para esos periodos, ¿cierto? Porque acá es 1020 y aquí es 1152. Y así lo mismo para los meses de mayo y junio. ¿Ven? Pero, o sea, estos valores que están aquí son mayores a los que están acá. Pero si se dan cuenta, ahora se invierte la torta. O sea, aquí me están demandando en julio, por ejemplo, me están demandando 1210, pero mi producción es 816. Entonces yo ahora, ¿cómo no me alcanza? Entonces, ¿cómo lo hago? Subcontrato unidades. ¿Ya cuánto va a ser simplemente la diferencia? Ya entre eso. Ya eso es el sí. ¿Ya? El sí básicamente se ocupa porque en vez de, para que no queden resultados negativos, entonces por eso es como si se cumple algo, se restan nomás y en caso contrario es 0, para que no sea así como negativo. Más que nada para eso, el sí. Pero la lógica de cómo funciona es que si mi demanda es mayor a lo que yo estoy produciendo, ¿ya? Entonces realízame esa resta. ¿Ya? Es decir, que esa demanda me la restáis a lo que yo estoy produciendo y esa diferencia, lo que me falta van a ser las unidades que yo voy a subcontratar.
Ya, eso es como funciona la fórmula. Y bueno, y 0 si el valor es falso. Si no se cumple lo anterior. Entonces por eso nos dan estos valores que están acá, que son 394, 203 y 668. Para esos meses. Luego que hacemos eso, pasamos ya a la tabla de los costos. Ya estos son los cálculos y estos son los de los costos. ¿Qué costo en esta estrategia? Los de subcontratar y la de producir. Ya la de producir es, recuerden, el tiempo disponible por el costo de producción. Y de ahí hacia abajito y después sumamos. Y ¿cómo se llama esto? El costo de subcontratación viene dado por las unidades que yo subcontrato por el costo que yo incurro en subcontratar esa unidad. ¿Ya? Y se multiplica, ¿cierto? Y después se tira para abajo. Se arrastra. Y una vez que tenemos esos valores, los sumamos. Ya, entonces ahora tenemos estos dos costos y ahora podemos saber el costo total de la estrategia. El costo de la estrategia C es de este valor, de 6.290.000. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuál estrategia es mejor? Entonces ahora nosotros, bueno, lo que podemos hacer es hacer una tabla de resumen. ¿Ya? Y con eso ver qué estrategia es la mejor. Obviamente va a ser la que tenga menor costo. ¿Ya? Y la estrategia B, entonces en este caso va a ser la respuesta. ¿Ya? Y es básicamente porque los costos de despido y de contrato son bajos, ¿ya? Y también son de baja ocurrencia, ¿ya? Y eso se explica porque uno cuando ya se pone, ya cuando uno hace todos estos cálculos y uno analiza cuáles son los resultados, aquí se dan cuenta que los costos por contrato fueron 3.600. No sé si eso está bueno, en realidad obviamente esto no serían los valores reales, pero como el ejercicio y todo nos dan los valores así, entonces esto nos da. El costo total de los contratos es de 3.600 y el despedir es eso. Y es súper poco si es que lo comparamos, por ejemplo, el de inventario, que es de 1.300.000 aproximadamente. Y además acá también, el costo de subcontratar también es altísimo, es 1.391.000. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, acá en lo que yo produje, me ahorré lucas en lo que yo producí, ya, en comparación a esto que está aquí, ¿cierto? Porque acá esto es más caro. Y aquí, bueno, aquí en la estrategia, en la primera igual, o sea, andan por ahí de hecho. A pesar de eso, que yo reduje acá, no, esto es muy caro. Entonces, por eso. Por eso la estrategia B es la menor, porque, o sea, es la mejor, porque tiene menos costos en comparación a las otras dos, y además estos costos asociados, bien siendo de contrato y de despido, son mucho, pero mucho más menores que más pequeños que los otros costos, ya sea de subcontratación o de inventario. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo? No sé, ¿se entendió todo claro? Oh, se cortó. No, se me fue el internet. Me acabo de dar cuenta. Ya, pero chiquillos, miren, no importa. Me acabo de dar cuenta recién que se me fue el internet. Miren, lo que voy a hacer, voy a seguir ahora, voy a seguir grabando, voy a seguir explicando la ayudantía y luego se la voy a subir y cuando termine de hablar y todas estas cosas, voy a escribirle por el grupo de que va a estar el video y todas esas cosas y ustedes van a poder ver la continuación de hasta donde llegamos. No sé hasta en qué momento, me acabo recién de dar cuenta que se cortó. Pero voy a seguir nomás y luego de eso le aviso. Ya para que vean el video y la continuación y todas esas cosas. Ya entonces, para no gastar más tiempo, voy a seguir entonces acá con el Excel. Porque como ya estamos grabando para seguir. En el problema 2, nos dicen que usted trabaja para una cierta fábrica manufacturera de un producto X. El gerente de producción desea determinar un plan de producción óptima para los siguientes 6 meses. Entonces eso es lo importante. Aquí el horizonte ya son 6 meses. Como dato se menciona que actualmente la empresa cuenta con 15 trabajadores. También es súper importante eso. Los cuales fabrican el producto a una tasa de 6.000 unidades al mes. ¿Ya? Eso también, esa es la tasa de procesamiento. O sea, el tiempo de procesamiento. Y además se le
y además se le entrega las siguientes tablas. Y aquí nos entregan ya sea la demanda y también los datos de cada cosa, de todos los costos, y también inventario y los valores asociados que vienen siendo sus costos. ¿Ya? Entonces, acá sale valor porque el valor, por ejemplo, acá de inventario inicial son 500 unidades, pero acá estos representan costos. ¿Ya? De hecho acá, bueno, acá están las unidades. Ya, el costo por trabajador por mes y por unidad y cosas así. Ahora, de las siguientes opciones que se encuentran, decida cuál minimiza los costos de producción. A. Fuerza laboral variable, ¿ya? En el cual se puede realizar contratos a nuevos empleados y o despedir a los actuales para ajustarse a la demanda sin generar inventario. Considere que no existen pagos por horas extra y tampoco existen subcontratos en todo el periodo. Ya, eso es importante. Y en la alternativa B nos dicen que consideremos una fuerza de trabajo constante, donde sí puede haber inventario y sí puede pagar a los trabajadores por horas extra y o subcontratar en caso de que sea necesario. Ya, considere que los empleados que trabajan horas extra lo hacen al 40% de su capacidad, que también es un dato súper importante, mientras que los subcontratados lo hacen al 45%. Se cuenta con un máximo de 5 empleados disponibles al mes para trabajar tiempo extra. Ya, eso también es súper importante, por eso está destacado. Ya, entonces nos vamos aquí al problema 2. Y primero, bueno, lo que hacemos es colocar los datos que nos dan. ¿Ya? Declarar qué estrategia es, ya que es de fuerza laboral variable. Y lo que nosotros hacemos es que nos entregan primero el número de trabajadores, ya que lo anotamos, y la tasa de producción, ya que son 6.000 unidades al mes. Ya, entonces nosotros como nos dan las unidades por mes, a nosotros nos interesa las unidades por mes, pero también por trabajador. Entonces nosotros tenemos que hacer la conversión. ¿Cuál conversión? Simplemente dividir esas 6.000 unidades en 15. ¿Ya? Entonces así nos dan que son 400 unidades por mes por cada trabajador. Lo importante también, lo que nos dicen es que no se genera inventario, no existen pagos por hora extra y también no existen subcontratos de unidades en todo el periodo. Ya, entonces, ¿cómo realizamos esto? Primero, debemos, bueno, acá tenemos los meses, ya, los 6 meses en nuestro horizonte, la demanda para cada mes, y acá tenemos ya el inventario inicial. El inventario inicial es simplemente lo que nos da el enunciado para el primer mes, que son 500 unidades, y luego nosotros recuerden que el periodo, el inventario inicial del periodo siguiente, ya que viene siendo este que está acá, esta celda, viene dado por el inventario final del mes anterior. Ya, entonces por eso va a ser, esta celda va a ser igual a qué cosa, al inventario final del periodo anterior. Entonces, eso. Luego que hacemos el cálculo, no el cálculo, pero igualamos la celda, ¿cierto? La tiramos para abajo y la arrastramos. Ahora lo que nosotros necesitamos saber es la producción estimada. ¿Ya? Y eso viene dado por esta resta. ¿Y por qué? Porque recuerden que aquí no se genera inventario. Ya, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que primero yo lo que voy a producir también tengo que ajustarme a lo que yo tengo de inventario inicial. Entonces, yo sé que si me demandan 6.500, pero yo inicialmente tengo 500 unidades, yo no tengo la necesidad de producir 6.500, sino que como tengo 500, puedo simplemente producir 6.000 y ya estoy cumpliendo con lo que me están demandando. Por eso mismo es la resta. ¿Ya? Y luego de eso arrastramos hacia abajo, pero como yo ya ocupé estas 500 unidades que tenía en inventario, entonces por eso es 0 acá y aquí se mantienen igual. ¿Ya? Ahora, la producción real, bueno, son los mismos valores que la producción estimada. ¿Ya? Y en realidad eso es lo que yo realmente voy a producir. ¿Ya? Porque, como le explicaba anteriormente, considero las unidades iniciales que yo tengo en inventario según mi demanda y yo produzco en base a eso. Ya, entonces, como acá el enunciado nos dice que no se genera inventario, por lo tanto aquí es 0, 0, 0, 0 en toda esta columna. ¿Ya? Acá no hay inventario. ¿Ya?
Además me dicen que no existen pagos por hora extra y tampoco es un contrato, entonces lo que veíamos, por ejemplo, en la estrategia C no iría. Entonces, como es fuerza laboral variable, yo me enfoco en cómo yo varío mi fuerza laboral. Entonces, tengo que ver cuántos empleados requiero y por lo mismo, por eso mismo, cuántos contratos y cuántos despidos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los trabajadores requeridos viene dado por esta fórmula que está acá, ya que viene siendo, como nos dan según el contexto, nos dicen que vamos a tener una producción unitaria de 400 unidades por mes por trabajador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Es simplemente, como le mostraba en la fórmula, es la producción real dividida en la producción unitaria. Si ustedes ven y se fijan en las unidades, se van las unidades, mes con mes y queda trabajador. Por lo tanto, el resultado que nos da queda en trabajadores, por decirlo de alguna manera, por decir un sistema de unidades. Entonces, así uno puede sacar los empleados requeridos. Ya este es otra como alternativa o... No alternativa, pero es como otro tipo de ejercicio de planificación estratégica. Ya, entonces, una vez que nosotros sacamos los empleados requeridos ya para cada mes, lo que nosotros tenemos que ver ahora es, ya, pero ¿cuántos contratamos entonces? Si inicialmente se parte con 15 trabajadores, entonces, supongamos acá en el mes 2, yo acá tuve 16, o sea, requiero 16, perdón. Entonces yo voy a contratar a una persona. Y la lógica de quién, de cuántos contratos, cuántas personas, perdón, contrato, es lo que yo le explicaba anteriormente en el ejercicio anterior. Que viene siendo que si el número de trabajadores que yo tengo inicialmente es menor a lo que requiero, ¿ya? Entonces, realízame la resta, ¿ya? De los empleados que requiero menos lo que yo inicialmente tenía. Y es básicamente para tener esa diferencia para saber cuántos yo voy a contratar. Y en caso, en caso contrario que sea falso, entonces que sea cero. Es más que nada para que no salga el valor negativo. Entonces aquí, como vemos, inicialmente tenía 15, pero aquí en este mes contraté a una persona. ¿Ya? Pero en el mes siguiente yo requiero 15, por lo tanto no contrato a nadie, entonces de hecho despido a una persona. ¿Ya? Aquí requiero 15, entonces no hago nada. Aquí requiero 17, pero contrato 2. ¿Ya? Por eso mismo contrato 2. ¿Ya? Y no despido a ninguno. Y así. Entonces esa es la lógica. Y con respecto a los despidos, sigue la misma lógica que veíamos antes. Que es que si... los trabajadores que tengo, o sea, los trabajadores que requiero, ¿ya? Son menores a los que tenía inicialmente. Entonces yo quiero que me haga esa resta para saber a cuánto despedir. ¿Ya? Y por último, vemos ya lo que viene siendo los costos. ¿Ya? O sea, los costos por contratar y los costos por despedir. ¿Ya? Aquí, si ustedes se dan cuenta, no nos dan los costos de producción. Entonces, como no nos dan, simplemente no los consideramos. Ya que acá viene siendo ¿cómo se llama esto? No sale acá, no está en los datos, en el enunciado. Entonces por eso mismo consideramos solamente los costos por contrato y los costos por despido. ¿Cuáles van a ser esos costos? Simplemente la cantidad de contratos que yo realicé o de la cantidad de gente que yo contraté por 1.300, que es el costo por contratar, 1.300 pesos por trabajador. Ya, entonces multiplicamos y sumamos y sacamos el total. Ya. Eso. Ahora, bueno, acá me acaba de volver el internet, pero bueno, después se me fue. Tengo falla, así que menos mal que estoy grabando para después ya subírselo una vez que ya me llegue el internet. Bueno, lo otro, el costo de despido. El costo por despido simplemente va a ser la cantidad de gente que yo despedí por el costo asociado, ¿ya? Entonces, como me cuesta 2.000 pesos por trabajador y despedí a uno solo, entonces tengo el costo de 2.000 y lo sumo y me da eso. Y después también considero el costo de mano de obra, ¿ya? El costo de mano de obra viene siendo lo que nos da el enunciado, que es 650 pesos por trabajador al mes, y eso multiplicarlo por, ¿qué cosa? Por los números de trabajadores, ¿ya? Aquí
se multiplica por 15, ¿ya? Los empleados requeridos se multiplica por 15 porque aquí ¿y por qué no se multiplica, por ejemplo, con los empleados requeridos que yo estoy considerando aquí? Y es porque aquí en los costos de contratar y de despedir, yo ya lo estoy considerando, ya esas variaciones, ya de si es que aumento o disminuyo, ¿ya? Y el costo de la mano de obra es básicamente por la que yo tengo inicialmente en que son 15, ¿ya? Y sí o sí, como el 15 es lo mínimo, yo tengo que declararlo y calcular ese costo. Por eso el costo de mano de obra va y es 15. Ahora sumamos esos tres costos y nos da el costo de la estrategia, que es la suma de todos los costos, ya que es de 16.950. Entonces, pasando al problema 2, pero la alternativa B. Aquí nos dicen que la fuerza de trabajo sea constante y también donde sí puede haber inventario y sí se puede pagar a los trabajadores por horas extra y o subcontratar en caso de que sea necesario. A diferencia del enunciado del problema anterior, aquí nos dicen que consideremos que los empleados que trabajan horas extra lo hacen al 40% de su capacidad, mientras que los subcontratados lo hacen al 45%. ¿Ya? Se cuenta con un máximo de 5 empleados disponibles al mes por trabajar tiempo extra. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero, los datos. Ya declaramos qué estrategia es, luego los datos y los datos de producción. Ya tenemos los 15 empleados o trabajadores, la tasa de producción, lo pasamos a cuántos son la producción unitaria, digamos, por trabajador por el mes. Y la producción de tiempo extra y la producción de subcontratados viene dada por justo lo que acabamos de leer, que es que como los trabajadores que están trabajando en tiempo extra no van a trabajar a full o en su máxima capacidad, solamente al 40%. Por eso mismo se multiplica el 0,4 por el 400, que viene siendo la producción que tiene un trabajador al mes, ¿ya? Y por eso es 160. Y la misma lógica para los que son subcontratados, ¿ya? Porque esos trabajadores van a estar trabajando al 45% de la capacidad, ya que es lo que nos entrega el enunciado. Por lo tanto, por eso 0,45 por la producción unitaria, ya que son 400. Ahora, el otro dato que tenemos que considerar es que la cantidad máxima para contratar el tiempo extra son de 5 personas. ¿Ya? O sea, yo como máximo solamente puedo contratar a 5 personas, no más. Entonces eso también hay que considerarlo. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Primero, tenemos los meses, las demandas, ¿cierto? Y ahora tenemos el inventario inicial, ya que era lo que nos da el enunciado, y por eso es 500. También tenemos la demanda esperada, ¿ya? Que como tenemos inventario inicial, entonces yo sé que puedo ocuparlo y por lo mismo yo espero producir para satisfacer esta demanda que se espera, ya que viene siendo 6.000. Por eso mismo, esta producción real es el mismo valor de la demanda esperada, porque yo espero tener esa demanda, pero yo ocupé estas 500 unidades, por lo tanto tengo 6.000 y yo también lo que busco es producir esos 6.000. Ya, y eso mismo es lógica para los demás. Acá no hay inventario, entonces no hay alguna diferencia en los valores. Ya, entonces, aquí lo que se hace, lo primero es calcular. Y bueno, la producción mensual es 6.000 como constante. Ya, pero primero lo que nosotros tenemos que ver son los faltantes. Ya, es decir, aquí lo que tenemos que calcular es cuánta ¿cómo se llama esto? Cuántas unidades me faltan, ¿ya? Esas son las unidades las unidades faltantes. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago eso? Simplemente viendo la producción real versus la producción mensual, ¿ya? Como tengo una fuerza laboral constante, ¿ya? Entonces
yo sé que acá ahora, porque el enfoque de acá, del inciso A, era, oye, cómo varió mi gente y cómo eso repercute en lo demás. Ahora acá yo tengo fuerza laboral constante, por lo tanto tengo 15 trabajadores, ¿ya? Entonces por lo mismo, yo voy a producir con esos 15 trabajadores 6.000 unidades al mes. Por eso va los 6.000 constante aquí, ¿ya? Por eso van los 6.000, porque yo tengo esos 15 trabajadores en mi empresa, ¿ya? Entonces, y en base a eso, yo tengo que calcular cuánto, en base a mis trabajadores, en mi capacidad productiva, eh, si es que doy abasto o no para satisfacer la demanda, si es que hay faltante o no. Entonces hacemos eso y vemos que en los meses, en el mes 2, 5 y 6 hay unidades que me faltan, ya que no estoy pudiendo satisfacer. Entonces, una vez que nosotros calculamos esas unidades que nos faltan, tenemos que ver si realizamos tiempo extra o si también realizamos subcontratos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? El tiempo extra va a venir dado por y eso por eso es importante como no restricción, pero esta condición, ya que es que la cantidad máxima que yo voy a contratar va a ser 5. Entonces el tiempo extra va a ser, ¿qué cosa? Va a ser, si es que hay faltantes, ¿ya? O sea, por eso es mayor a 0. Si es que este valor que está acá es positivo, o sea, es mayor a 0, o sea, si es que hay faltantes, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que hay faltantes, entonces yo voy a ver. Y acá hay otro sí. ¿Ya? ¿Y en qué me voy a fijar? Sí, ¿qué cosa? Sí, la división entre el H16, ya que viene siendo los faltantes, dividido en qué cosa? En la producción de tiempo extra, ya si yo esa división es mayor a qué cosa, a la cantidad máxima de gente que puedo contratar, ya, porque acá lo que yo saco con esta división vienen siendo los trabajadores, ya. Entonces, si esos trabajadores que me dan es mayor a los que yo puedo contratar, o sea, sobrepasan el límite que yo me tengo permitido para contratar gente, eh, entonces, si pasa eso, yo me quedo, si pasa eso, entonces yo me quedo hasta 5 nomás. El valor, si es verdadero, entonces yo me quedo hasta 5 nomás. Porque yo no puedo contratar más que eso. Por lo tanto, el resultado que me va a dar va a ser, no. 5 personas nomás tú tenés para poder contratar tiempo extra, por lo tanto, hasta ahí nomás llegáis. ¿Ya? Y si es que en caso contrario, en que si no se cumple, entonces va a ser 0 y así. ¿Ya? Entonces, ¿para qué esto? Es básicamente para decir, oye, si yo no alcanzo a satisfacer la demanda, si es que yo tengo faltantes, entonces si yo tengo faltantes, por lo tanto yo tengo que primero realizar tiempo extra, ¿ya? Y si es que esa cantidad que yo de trabajadores que yo les voy a otorgar ese tiempo extra sobrepasa los 5 unidades, o sea, 5 trabajadores, entonces yo ya cuento con esos 5 trabajadores, ya están asignados a sus tiempos extra y todas esas cosas, pero yo ya ocupé eso, entonces ahora yo tengo que subcontratar, ¿ya? Porque como me tengo permitido solamente tener 5 trabajadores en tiempo extra y aún así no me da para satisfacer la demanda, por lo tanto ya una vez que pasa eso, ahí recién yo subcontrato. Que es lo que pasa en lo siguiente, aquí. ¿Ya? Aquí, esto no, bueno, esto no es tiempo extra, sino voy a ponerle número de empleados que tienen tiempo extra. Ya lo voy a poner así un poquito para que se vea. Voy a ahí, lo voy a ajustar para que esto se vea mejor. Ahí sí. Entonces lo que está aquí sigue una lógica parecida. A ver, espérate, no estoy. No, esto ya lo vimos. Aquí en los subcontratos.
Los subcontratos siguen una lógica parecida a lo que vimos anteriormente, pero bueno, esto acá, para explicárselos bien, ustedes le pueden echar otra miradita, pero ¿cuál es la lógica que hay detrás de todo lo que está acá? Ya que es básicamente que si hay faltantes, ya, y además se sobrepasa o se llega al número límite de empleados que yo puedo tener en tiempo extra, entonces yo subcontrato. Si es que no pasa eso, entonces no subcontrato y por lo tanto el valor es cero. ¿Ya? Esa es la idea central de esa columna. Y de esa celda, perdón. Y así hacia abajo. Ya, entonces aquí se cumple. Aquí, por ejemplo, yo tengo que se llega al límite, que son 5, pero se llega al límite, entonces por lo tanto yo subcontrato, ¿cuánto? 1. ¿Ya? Eso. Ahora, y bueno, y el inventario final, que no he hablado de eso. El inventario final va a venir determinado por todo esto que está aquí, ¿ya? Que básicamente es siguiendo esto que está acá que yo les puse, ¿ya? Entonces, si yo lo que produje, o lo que yo producí, más la condición 1 y 2, menos la demanda pronosticada. Ya, entonces, aquí. Esto es lo que yo producí, y esto es mi demanda, ¿ya? Y lo que yo voy a tener van a ser estas dos condiciones, ¿ya? Y estas condiciones lo que dicen es que si hay tiempo extra, entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que está aquí? Si hay tiempo extra, entonces no tiempo extra, sino que si hay empleados ya que están produciendo en ese tiempo extra, entonces yo multiplico ¿qué cosa? Esa producción que yo estoy teniendo en ese tiempo extra por ese tiempo, ya, que viene siendo perdón, es la demanda por ese tiempo, ya, que viene siendo es la demanda esperada, que es 6000, ya, que es el I16 por el tiempo, o digamos por la producción que se tiene en ese tiempo, ya que son unidades mes por trabajador, ya, porque acá tenemos unidades y acá tenemos unidades mes por trabajador. Entonces si la demanda, ya, este valor es positivo, o si hay demanda, ya, no, perdón, no es demanda, es acá, es lo que yo le decía, el número de empleados. Si el número de empleados, ya, o sea, si tengo empleados trabajando en tiempo extra, entonces realízame esta operación que está acá, que viene siendo esa cantidad de empleados que yo tengo por lo que yo estoy produciendo en ese tiempo, ¿ya? Y en caso contrario, 0 nomás. Ahora lo mismo, aquí. Pero acá tengo que considerar qué cosa, los subcontratos, ¿ya? Aquí los subcontratos que yo hice, la subcontratación que yo hice. Sí, qué cosa, sí, tengo subcontratos, ya, por eso es mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí lo que realizo es la operación de la multiplicación entre la cantidad de subcontratos que yo hago por lo que yo estoy produciendo en ese tiempo. O sea, no produciendo, pero su capacidad productiva que ellos tienen, cuánto ellos están produciendo. Ya, y en caso contrario, 0. Y eso le resto la demanda. Y por eso acá el inventario queda de esa manera y luego arrastramos. Entonces, por último, viendo lo que viene siendo, analizando la tabla de costos, ahora calculamos el costo de inventario, los costos también de incurrir en tiempos extra, y también los costos de subcontratar. Entonces, sacamos el cálculo, que viene siendo el costo por inventario, que es 120, por el inventario final, ya, porque lógicamente va a ser los costos de almacenar esas unidades, y así para cada mes. Multiplicamos y arrastramos hacia abajo, y luego sumamos los valores. Ahora lo mismo para el costo por tiempo extra, ya, va a ser el costo por incurrir en ese tiempo extra por trabajador, multiplicado por la cantidad de empleados que yo tengo trabajando en ese tiempo extra, y así hacia abajo, y sumamos.
Por último, el costo por subcontratar, ¿ya? Que es el costo de hacer la subcontratación por trabajador por la cantidad de gente que yo, o los subcontratos que yo hago. Y por último, el costo de mano de obra, que viene siendo la multiplicación del 650, que son los 650 pesos por trabajador al mes, y por 15, porque ahí no cambié mi capacidad de mano de obra de la empresa. Ya, por eso mismo multiplicado por ese valor. Ahora, el costo de la estrategia, si uno suma estos tres valores, o sea, cuatro, perdón, da de un valor de 37.000 pesos. Por lo tanto, si uno resume los resultados, la estrategia A es la idónea, ya es la que se elige, porque tiene un menor costo, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, los costos de contrato son 5.200 y 2.000, y aquí el costo de inventario es 24.000. Entonces, una respuesta sería que se elige la estrategia A, dado que primero cumple con que es la estrategia que posee el mínimo costo, y además, como no se incurren en costos de inventario, este costo es el más grande que tenemos. Por lo tanto, al no considerar eso, y abaratamos muchos costos, ya que son los costos por contrato y por despido, que son mucho más pequeños que si es que vemos acá el costo de inventario. Ya, así que eso, chiquillos, esa ha sido la ayudantía del día de hoy. Como les dije, no se me fue el internet, todavía no tengo, no me llega, así que voy a subirle este video, les voy a avisar ahora por WhatsApp. Y nada, y eso, cualquier duda, cualquier consulta, me hablan nomás. Ya, así que eso, que estén súper bien y que les vaya muy bien a todos.